Nos vamos a meter ahora un poco en el mundo agropecuario, ¿sí? Para charlar con Horacio Salaberry. Él es el presidente de Carvap. Carvap es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de charlar nuevamente con Horacio para molestarlo en este arranque de 2023. Y bueno, también preguntarle a él qué espera, ¿no? de este año, si habrá algún cambio, alguna modificación y cómo viene la mano, ¿no? Después de cerrar un año 2022 complicado desde el punto de vista climático y bueno, 2023 que todavía no ha mostrado muchas mejorías. ¿Cómo anda, Horacio? Buen día, aquí Eduardo lo saluda, gracias por atendernos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Horacio. Bueno, la verdad que no tuvimos todavía demasiadas mejorías, ¿no? En el aspecto climático. Alguna lluvia paliativa, si se quiere, pero bueno, nos falta un buen golpe de agua, ¿no? Lamentablemente sí, básicamente toda la zona nuestra es una zona muy complicada. Ha habido algunas zonas en la provincia de Buenos Aires que han mejorado un poco sin poder recuperar el perfil de agua, pero por lo menos han recuperado un poco de pasto natural y básicamente alguna situación de alguna sembrado de segunda, ¿no? Del ciclo corto. Pero en la zona nuestra, realmente una zona importante en la provincia de Buenos Aires, todavía encontramos con una situación muy complicada desde el punto de vista climático. Exactamente. Bueno, va a ser un año complicado, ¿no? No solamente para los productores, sino me parece para la economía en general, ¿no? Digo, porque estamos hablando de pérdidas en lo que fue el trigo, maíz, soja, que también hay que ver qué rendimiento terminan obteniendo, pero bueno, ya se comenzó a sembrar de manera desfasada y además, bueno, prácticamente maíz de primera en algunos lugares ni se implantó. Así es, no, básicamente no se implantó. Acá, digamos, el productor, el contratista rural, han buscado tal vez algunas, yo les llamaría una revancha en la siembra de los maíces y soja de ciclo corto, buscando de alguna manera que una posibilidad climática mejor, que por el momento no se está dando del todo, y de esa manera tratar de financiarse de alguna manera o tener algún recupero de todo el dinero invertido, porque vamos a ser claros, en realidad la cosecha de primera en algunas partes sí se implantó, pero lamentablemente directamente no salió. Así que ahí hay toda una inversión hecha por el productor, lamentablemente a fondo perdido, ¿no? Estas situaciones son muy complicadas desde ese punto de vista. No es que hay, digamos, una falta de ingresos, sino que directamente hay una pérdida concreta por una siembra que no tuvo fruto, ¿no? Exactamente. Bueno, ustedes en enero, cuando digo ustedes me refiero a Carvap, ¿sí? Elevaron diferentes pedidos al gobierno nacional, ¿sí? Y también provincial. De estos pedidos que elevaron, obtuvieron alguna respuesta. Y ahora vamos a repasar, ¿no? Porque en realidad no es más de aquello que ya también venían reclamando durante 2022. Ahora, bueno, agudizado el problema por la sequía, ¿no? Así es, en realidad lo que nosotros, seguramente usted tiene el comunicado nuestro y está viendo lo que nosotros planteamos, pero básicamente el planteo viene que más allá de las cuestiones paliativas que se han presentado hasta ahora, que muchas son producto de la aplicación de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, y Sí. otras como algunas cuestiones financieras que le ha planteado del Ministerio de Economía se han planteado. Ahora, indudablemente que eso tiene ese efecto, como la palabra lo dice, paliativo. Pero en realidad el productor lo que está necesitando es un escenario distinto. O sea, lo que está necesitando es recuperar rentabilidad, más allá de lograr de alguna manera poder salir con estos paliativos o estar un poco mejor de la situación complicada desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿cómo se recupera la ganancia? ¿No es cierto? En realidad, si uno tiene que no puede, en el caso agrícola, recuperar por cantidad, debe recuperar por precio. Y el precio del cereal está dado por dos condiciones: la paridad cambiaria, que tiene una brecha del 100%, y el alto nivel de retenciones. Usted imagínense que un productor de la provincia de Buenos Aires, que perdió en la provincia de Buenos Aires alrededor de más de 3,5 millones de toneladas de trigo, cuando vendió ese trigo le cobraron el 12% de retención. Claro. Y hoy cuando un productor de maíz, soja, o girasol o sorgo quiera vender, le van a cobrar entre el 33 y el 12% de retenciones. Entonces ahí está la cuestión.
¿Cómo puede ser después de un año desastroso como esto, donde el productor trata de buscar de alguna manera cierta rentabilidad que le permite, vamos a ser claros, que le permita volver a invertir? Estamos cerca, a 4 meses de volver a sembrar, de tener que hundir el dinero de nuevo en la siembra de trigo. Y ese dinero no va a estar. Entonces, nosotros entendemos que los temas de fondo hay que abordarlo para tener por lo menos una previsibilidad distinta por parte del productor y de alguna manera una rentabilidad que le permita volver a invertir. Digamos, el productor hoy que pueda zafar un poco con maíz, soja, ¿este año Horacio va a estar cambiando la plata, como se dice habitualmente? No, yo diría que lamentablemente en muchos lugares no está cambiando, directamente está perdiendo Está dinero y perdiendo. está perdiendo existencia si la tuviera, ¿no es cierto?, de cereal. En realidad el productor siempre, y más el contratista rural, usted imagínese que en la provincia de Buenos Aires más del 60% de lo que es agrícola se hace sobre tierra alquilada. Entonces acá hay una cantidad de personas que son los contratistas rurales que en realidad han venido con años tratando de lograr cierta existencia que le permita mantenerse y hoy en día todo eso se ha licuado. Entonces hay una situación financiera muy compleja, porque inclusive han quedado deudas, usted sabe perfectamente, porque conoce el sector, que hay mucha provisión de insumos que se saca a pagar con cosecha, otras con las tarjetas que dan los bancos, y todo eso tiene su vencimiento y todo eso hay que abordarlo. Entonces ahí es donde empieza la situación. Ahora, si arriba de todos esos compromisos el productor va a vender y le va a seguir cobrando la misma cantidad de impuestos que se venía cobrando en forma normal, me parece que es un desatino. Claro, o sea, habría que, por ahora, bueno, bajar la carga tributaria y el tema de las retenciones, sacarlo por este Y año. básicamente por ahí pasa bajar la presión tributaria, ¿no es cierto?, sobre el tema de retenciones, que va directamente sobre el precio, más allá de la complicación que está trayendo la brecha cambiaria que el productor tiene para comprar $1 y para venderte el dólar oficial menos retenciones. Sin Claro. embargo, el dólar para la compra de insumos generalmente no es el oficial, sino lamentablemente se corrigen los valores en dólares y hay que pagar mayor valor, ¿no? Ahora usted me hablaba, bueno, de la adquisición, digamos, de deuda. Sí, lo que es, por ejemplo, emergencia. ¿Sí? ¿Emergencia ayuda en algo? ¿Sí? O digamos, digamos, el que le otorguen la emergencia a un productor, sí, no lo ayuda por lo menos a postergar la deuda, a patearlo un poco más para adelante. Yo sé que hay que pagarle en algún momento, ¿no? Pero bueno, Hay deudas de tipo bancario que los vencimientos se prorrogan, hay deudas impositivas, por ejemplo, el impuesto de la provincia de Buenos Aires que también se prorroga, pero entendamos bien la cuestión, la prórroga significa encontrarse con la deuda más adelante. sí, 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 sí. Inclusive hay financiamientos al 50% anual. Ahora, agarrar una persona que está en emergencia o desastre y tener que al año debe el 50% más de lo que sacó, no es, digamos, un aliciente tampoco, ¿no? De todas maneras, son paliativos que por lo menos permiten tener un espacio financiero que le permita, digamos, diferir los pagos, pero esos pagos se los va a encontrar en algún momento y la mayoría no son muy lejanos. Si bien el Banco Provincia sacó una línea de 36 meses, la tasa es del 47%. Yo entiendo el esfuerzo del Banco Provincia, porque las tasas del mercado son del 80 y pico, 90, pero en realidad, vuelve a existir un productor que toma un crédito al 47,50, realmente es un crédito complicado y más en las condiciones económicas y de mercado que está el sector, ¿no? Exacto. No, preguntaba, digo, porque, bueno, si bien, insisto, en algún momento lo va a tener que pagar, pero bueno, por lo menos que lo pague digamos, dentro de algunos Exactamente. meses, cuando, bueno, pueda hacer un poco de caja, ¿no? Sí, Son las deudas bancarias, sino las las deudas bancarias, comerciales, ¿sí? Las claro. deudas comerciales tienen otras condiciones, Sí, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, también donde se está haciendo mucho foco y poniendo énfasis, sí, con cada uno de los actores que venimos hablando, es el tema de anticipo de ganancias y que no se tengan que pagar en este momento. Bueno, hoy ha salido una resolución. Vamos a ver, porque estamos con un problema en la provincia de Buenos Aires, porque en realidad han salido decretos de emergencia nacionales muy escasos de la provincia de Buenos Aires, sin embargo han salido de todo el país, de muchas provincias. Así que estamos atrás de esa situación que aparentemente no terminamos de resolver, que no lo ha terminado de resolver ni el gobierno de la provincia ni el gobierno nacional. La idea de que faltan algunos decretos de emergencia provincial que fueron elevados a nivel nacional y que todavía no han salido. Y si el productor no cuenta con ese certificado, ¿no es cierto?, a nivel nacional, no cuenta
de alguna manera con la postergación de los anticipos de impuesto a la ganancia y con algún otros diferimiento de pago de otros tributos, ¿no? Así que también es un problema en el sentido que la provincia de Buenos Aires, o la nación, diría yo, vienen complicadas desde ese punto de vista, ¿no? Y se ha retrasado innecesariamente la salida de estos decretos. Claro. Sí, bueno, todo viene, digamos, con un poco de demora. E incluso las aprobaciones de las emergencias también, y ya hubo que pedir una prórroga. Sí, y lamentablemente hacen prórroga por 3 meses, ¿no? Como si la seca, digamos, y las consecuencias de la seca se terminasen el 31 de marzo. La verdad que hay una visión tan de corto plazo que realmente a veces yo no sé si no toman verdadera dimensión de cuál es la crisis. Estamos hablando de una sequía de 17,5 millones de hectáreas del país y en las zonas agrícolas núcleos, básicamente. Entonces, me parece que no hay, yo no sé si no hay claridad o no hay ganas de entenderlo a la situación. Pero en realidad esto no es un elemento común como algunas otras, de alguna manera, inundaciones parciales o alguna sequía que se ha dado. Esta es una sequía muy profunda que ha complicado porque se ha producido en el segundo semestre del año, donde está todo lo que es la evolución del trigo y la cebada, con heladas intensas, ¿no es cierto?, que se ha llevado gran cantidad del trigo en la provincia de Buenos Aires y arriba con una sequía que no se corta. Ahora, por eso digo que me parece que no hay una comprensión real de cuál es el verdadero estado del productor y la dimensión de esta seca. ¿Qué debería de hacer en este momento el Estado, justamente, Horacio? Yo creo que hay que levantar la presión, hay que achicar la presión tributaria, hay que ver cómo se acomoda el régimen de todo lo que es la paridad cambiaria, digamos, esta brecha, y por otro lado hay que liberar los mercados de exportación que tiene desde la carne hasta los cereales o cupos o fideicomisos o directamente prohibiciones de exportación. Creo que la liberalidad del mercado daría por lo menos alguna posibilidad de ejercer un comercio exterior más robusto que el que hoy tenemos. Hoy ha pasado la carne, de alguna manera, si últimamente ha recuperado un poco del valor. La carne aumentó en el año 46% y el costo de vida del 95%. Claro. Yo lamentablemente veo que esta baja que se ha producido durante 7 meses de la carne no se vio reflejada en góndola, ¿no? Por el proceso inflacionario, básicamente, ¿no? Entonces, a veces es bueno recalcar que cuando baja, como cuando sube, le echan la culpa al productor, pero cuando baja, durante 7 meses, no se acordando de esa situación, que en realidad no debería haber transferido al consumidor. Sin embargo, pasó por un proceso claramente inflacionario del 95%, ¿no? Entonces, el productor está, tanto el productor de leche, que claramente ha quedado totalmente desencajado entre entre el dólar soja y la sequía, con un alto costo de alimentación de animal cuando no hay pasto natural, y lo mismo pasó en la ganadería de carne, ¿no? Horacio, ¿y cuáles son hoy los impuestos que más por ahí impactan en el sector? Mire, el impuesto a las ganancias y anticipo financieramente impactan de manera fuerte, ¿no es cierto? Todo lo que es las percepciones de IVA, tanto y la de ingresos brutos, también, digamos, presionan fuertemente el punto financiero porque le retienen el ingreso al productor, ¿no es cierto?, para después volver a poder compensarlo. En algunos casos se retiene, en otras cosas, como las percepciones, se adelanta el pago del impuesto de los ingresos brutos. Básicamente las tasas municipales en muchos lugares están poniendo una característica bastante difícil de poder asumirlo y el pago, ¿no? Y muchas veces es deficitario el servicio también, ¿no? Y nada, ni que hablar de todo lo que es el monto de retenciones que va directamente sobre el precio. Dicen que, bueno, supuestamente vamos a empezar ahora a transitar un año neutral, dejar la línea atrás, sí, de acuerdo a lo que dicen los pronósticos, ¿no? Y empezar a recuperar un poco, ¿sí? En lo que se refiere, por supuesto, a la parte hídrica, que venimos en déficit, ni hay que mencionarlo, pero me parece que ya es para... Si llega a ser así, es mirando hacia adelante, Horacio. Ya lo perdido está perdido. O sea, no hay posibilidad de recuperar. Acá hay que mirar para adelante por dos cuestiones. Primero, que estamos en un año electoral y va a haber elecciones, ¿no es cierto? Y la elección es, como su palabra lo dice, elegir. Entonces yo creo que también lo que tenemos que pensar este año básicamente es, ¿no es cierto?, de qué manera se va a comportar el oficialismo y la oposición y cuáles van a ser las propuestas en ese sentido, básicamente sobre el sector. Nosotros estamos muy preocupados por la característica que está tomando tanto la economía como las cuestiones institucionales de digamos, este avance sobre la Corte Suprema, ¿no es cierto? Como ciudadanos lo vemos con mucha preocupación y desde lo sectorial
con un cuadro, digamos, de una manera que acabamos de describir, que nadie habla que se pueda modificar. Entonces creo que hacia adelante tiene que haber propuestas bastante más claras porque la Argentina necesita una salida, no puede seguir conviviendo con una inflación del 100% que deteriora absolutamente todo, desde los ingresos salariales básicamente, como todo lo que es los niveles productivos, ¿no? Así que creo que hay que tener muy en claro este año qué es lo que Argentina quiere para el 24 en adelante. Exacto, exacto. No le quiero quitar más tiempo, Horacio, pero bueno, ahora que lo mencionó, digamos, bueno, hemos estado charlando durante el año pasado, también arrancamos este año por ahí, no solamente con usted, sino también con otros actores, ¿sí? De lo que tiene que ver con las entidades agropecuarias, con los productores, sí, incluso aquí también con la Asociación Rural de Chivilcoy, por ahí no están de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, ¿sí? Con fundamentos que nos vienen esgrimiendo, pero bueno, por otro lado también está la oposición que viene presentando proyectos en contra de las medidas del gobierno. El tema es que cuando lleguen justamente al gobierno no se olviden, ¿no? Que ahí está la cuestión. Claramente por ahí pasa todo, ¿no? Por ahí pasa que la política en general entienda esta situación. Esto no solo la comprensión en este momento, sino el accionar hacia adelante, con una política bastante más clara desde el punto de vista del posicionamiento que puede tener Argentina en el mercado externo. La salida de Argentina está claramente en el comercio exterior, básicamente en la generación de dólares. Argentina es un país que necesita entre 65 y 70 mil millones de dólares o más en el año para funcionar, como se diría de forma simple, que es lo que estamos penando en este momento, que no hay dólares. Bueno, Argentina necesita esa cantidad. El sector agropecuario el año pasado liquidó 53 mil millones de dólares. Y está el sector petrolero, el sector de la minería, la economía del conocimiento. Hay una cantidad de sectores que pueden seguir aportando al ingreso de divisas, pero se va a seguir aportando desde el punto de vista que haya una previsibilidad y que se le permita a las fuerzas productivas desarrollarse, pero no con trabas como hay todos los días o con inventando fideicomisos o cuestiones que hacen a las cuestiones más vale que tienen que ver con lo impositivo y con recaudar que con tener una acción clara de producción. Así que me parece que esa es la mirada que tiene que tener Argentina y tiene que tener la política argentina, ¿no es cierto?, con claridad hacia adelante. Horacio, muchas gracias como siempre por su tiempo, muy amable por charlar con nosotros. Del mismo modo, gracias por el llamado, que siga muy Hasta bien. luego, que tenga un buen día. La palabra de Horacio Salaverry, presidente de Carvap, aquí con nosotros en la mañana del centro, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que había presentado un listado, ¿sí?, de solicitudes de pedidos para con el gobierno nacional y el gobierno provincial a fines de enero de 2023. Y bueno, queríamos repasarlo con Horacio Salaverry también, por supuesto, para conocer qué medidas se esperan desde el sector para poder afrontar esta situación complicada, ¿no? Fundamentalmente desde el punto de vista climático y obviamente también, sí, lógicamente económico, que nunca zafamos del económico, que se le va a hacer.